Hola amigos, bienvenidos. Amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema que precisamente se está suscitando el día de hoy. No sé si habrán llegado a escuchar sobre el general Cienfuegos, aquel que fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el secretario de Seguridad y que pues precisamente al hacer la transición pues se retiró precisamente de la milicia, dejó el servicio militar. Sin embargo, hasta hace unos meses pues no se sabía nada de él hasta que fue detenido justamente hace un mes por cargos en Estados Unidos, en Nueva York. Fue detenido por tener nexos con algunos carteles mexicanos. Este golpe fue organizado por la DEA, que es el departamento que se encarga del control de droga allá en Estados Unidos. Aquí sucedieron muchas cosas curiosas porque al parecer el gobierno mexicano no tenía conocimiento alguno de la operación como tal. Esto agarró muy desprevenido a la administración actual y no supo cómo reaccionar. Si bien se tuvieron diferentes audiencias precisamente en los tribunales de Nueva York, nunca se concluía nada y difícilmente avanzaban. Precisamente hasta el día martes 17 fue cuando en Estados Unidos se tomó la decisión de dejar esto de justicia en manos mexicanas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Estados Unidos, la DEA, ya no sería cargo más de este caso y se lo dejaría pasar al gobierno mexicano. Todo esto fue en gran medida por la presión diplomática que fue realizada desde México a Estados Unidos, precisamente por la falta de información y por la falta de claridad que ellos argumentaban sobre este caso. Aparte estábamos hablando de uno de los generales más importantes de nuestro país y verlo involucrado en ese tipo de cosas solo iba a ensuciar el nombre de México. Precisamente una de las argumentaciones del gobierno mexicano fue que habían destrozado el principio básico de cooperación, ya que como al no ser informados pues no tenían conocimiento alguno. Si bien la DEA argumentó que esto fue con la intención de poder mantener la operación en secreto y realizarse de forma fructífera, el gobierno mexicano se sintió ofendido por tal cuestión. Todas estas presiones, como ya vimos, fueron derivadas en la liberación del general, y gracias a la petición de la Fiscalía General de la República fue que esta ejecución se pudo lograr. Es difícil realizar un juicio sobre lo que está pasando, ya que, tal como lo ha indicado la DEA, esto es una investigación que ya tenían mucho tiempo realizándola y se esperaron hasta el momento perfecto para poder ejecutar la detención. Esto que nos quiere decir que probablemente el general Cienfuegos sí tenía algunos cargos en su contra, mejor dicho, sí había cometido tales delitos. No por nada la DEA, que es una agencia que se dedica única y específicamente al control de droga, pues haya encontrado elementos suficientes para declararlo culpable. Entonces esto llama mucho la atención. Aquí también llama la atención el comportamiento del gobierno mexicano, ya que esta vez puso todo su poder, todo lo que tenía, para poder hacer que el gobierno americano pudiera soltarlo. Utilizó su poder diplomático y pues como acabamos de ver, resultó ser muy efectivo. Aquí la situación es que procederá, en teoría, el gobierno mexicano se comprometió a realizar las investigaciones por ellos mismos y procesarlo como se debe, pero acá en México. Esto que quiere decir que todo será por justicia mexicana, que tristemente, como se ha comprobado año tras año, tras administración, se ha comprobado que pocas veces realmente se hace justicia en este país. ¿Qué sucederá? Pues realmente es difícil saberlo. Desde mi punto de vista, yo creo que no va a suceder nada y que precisamente el general Cienfuegos ya se va a ir a donde tenga que ir. Que vuelva a tierras mexicanas se ve difícil por un buen rato, porque pues tampoco son mensos. Aquí lo llamativo es que sea una persona de tal rango la que esté siendo acusada. No estamos hablando de algún funcionario menor o algún tema de algún general que sea de algún rango menor. Estamos hablando de alguien que llegó a ser secretario de seguridad. Y al hablar que un secretario de seguridad se involucró con un cartel, es gravísimo. Si bien es un secreto a voces que muchos de los funcionarios que han estado y están en el poder tienen alguna relación con los cárteles mexicanos, llama mucho la atención que esta vez esté haciendo más de dominio público. Pues esto quiere decir que probablemente todo lo que haya realizado el general Cienfuegos haya sido algo muy delicado, al grado que la justicia americana se haya querido intervenir y no avisar al gobierno mexicano, que pues es muy probable y podría apostar que lo hicieron con la intención de no avisarle y evitar que se les escapara.
porque pues también es conocido que el gobierno mexicano protege a sus más allegados o a los que les conviene. Es muy probable que de haber sabido, el general Cienfuegos no hubiera pisado suelo americano, y si hubiera estado en el suelo americano se hubiera ido lo más rápido posible. No por nada las autoridades americanas desconfiaron de nuestra propia administración, de nuestros propios dirigentes, porque sabían que era una posibilidad latente que sucediera. Pues, si bien no sucedió eso, estamos viendo que al final de cuentas sí hubo un respaldo y sí hubo una intención muy fuerte de quererlo sacar, cosa que se logró. Llama muchísimo la atención que hayan hecho esfuerzos que rara vez se ven de manera diplomática de México por este tipo de cuestiones. Tal vez sea muy respetable y que en verdad tenga una reputación casi intachable, o podría ser que tenía información que tal vez no les podría convenir que diga. Es difícil de saber y probablemente nunca lo sabremos. Solo que este caso en verdad llamó mucho la atención tanto de mexicanos como de otras personas. La manera en que se comportó el gobierno mexicano llamó mucho la atención. Pero aquí lo importante, o mínimo el hecho, es de que el general Cienfuegos ya fue puesto en libertad. Solo faltará ver qué sucederá con la Fiscalía General de la República. Si en verdad cumplirá su acuerdo de investigarlo a fondo y detenerlo si es necesario, o lo dejará con una carpeta abierta para el sinfín de los años, como lo han hecho con infinidad de personas. Porque no hay que olvidarnos que también hace poco estaban con Emilio Lozoya y que hasta el momento no han avanzado. Hace poco anunciaron algo sobre Luis Videgaray y tampoco han avanzado. También con Enrique Peña Nieto y tampoco han avanzado. Y entonces cada vez nos estamos dando cuenta que esta administración simplemente no quiere o no puede en verdad hacer lo que tanto dijo que era fácil de hacer y que pues podrían hacerlo. Meter a nuestros presidentes, expresidentes y todos los que fueran corruptos a la cárcel y pagaran por lo que deberían de pagar. Y bueno amigos, pasando a otro tema, una noticia que se ha estado desarrollando desde la semana pasada es la vacuna de Pfizer. ¿Qué es lo que pasa con esta vacuna? Bueno, pues Pfizer es una empresa, una farmacéutica, también conocida por inventar el Viagra, está anunciando que actualmente su vacuna contra el COVID-19 presenta una efectividad del 95%. Si bien la semana pasada había anunciado que poseía una efectividad del 90%, llama mucho la atención que precisamente hace 2 días la empresa Moderna, que es otra empresa que también se dedica a la búsqueda de la vacuna contra el COVID, haya anunciado que su vacuna tiene una eficacia del 94.5% y a los 2 días Pfizer anunciará un 95%, aumentándole un poco a ese porcentaje de efectividad. Si bien estas son buenas noticias, como bien sabemos, la vacuna de Pfizer requiere condiciones extremas para poder ser transportada, que tal vez algunos países con la suficiente logística se les haría sencillo y prácticamente alcanzable, pero para México, tanto por condiciones climatológicas como por condiciones logísticas, se ve complicada, ya que esta vacuna requiere que se transporte a menos 70 grados centígrados. Esto es complicado, en específico hablando de un país donde a veces las temperaturas han alcanzado hasta los 40 grados, y ni hablar de países sudamericanos más abajo. Pues realmente esto requerirá una logística muy grande si es que llega a México, pero se ve muy prometedora. Como bien lo había comentado, es llamativo que precisamente la semana pasada Pfizer anuncia una efectividad del 90%, hace 2 días Moderna anuncia una efectividad del 94.5% y hoy se anuncia, miércoles, una efectividad del 95%. ¿Qué es lo que me pone o llama la atención? Es que este último dato de Moderna parece simplemente un dato como de mercado. ¿Qué es lo que quiero decir? Que están, digamos, ya empezando a promocionar esa vacuna ya si fuera mercado, dando información como cuál es más efectiva y posiblemente pronto ya empezaremos a ver hasta precios y cuál será más barato. Esto también tiene mucho que ver con las acciones en bolsa, ya que precisamente hacer este tipo de anuncios van aumentando o bajando respectivamente los movimientos bursátiles. Pero este es tema para otro video. Aquí lo que debemos alegrarnos es de que poquito a poquito empezamos a ver que ya hay empresas, compañías que empiezan a tener vacunas ya más concretas. Probablemente podamos verlas dentro del final de año o posiblemente a principios del siguiente. Pero como bien se ha dicho, vacunar a toda la población del mundo, y en este caso hablando de México, va a requerir tiempo y probablemente no se acabe ni en un año.
y requerirá también mucha inversión de los gobiernos porque efectivamente la vacuna se tendrá que vender. Que aquí haya una variedad de vacunas que se estén empezando a terminar también ayuda a que se genere un mercado de vacunas y se pueda encontrar a diferentes precios, y pues en este caso los beneficiarios seríamos los clientes, que encontraríamos la que sea acorde mejor a nosotros y la que sea más accesible a todos. Faltará ver cómo concluye esto, ya que todavía le faltan algunos pasos que tengo entendido, no soy médico, que ya son prácticamente menores para poder empezar su distribución y pues ya empezar con lo que vendría siendo la vacunación. El camino ya se empieza a ver corto, pero aún no hay que cantar victoria, porque como bien sabemos, en Europa y en Estados Unidos ya se empiezan a ver la segunda ola. México, pues si bien, como bien lo había dicho hace poco, se veían unos rebrotes, aún no podríamos hablar de una segunda ola, y pues hay que estar al pendiente de ver cómo avanzamos, porque ya se vienen temporadas de frío, ya empezamos a entrar a lo que sería invierno, y pues como bien sabemos es la época donde más enfermedades respiratorias tendemos a tener. Aparte estamos hablando de la entrada de la influenza, que es otra enfermedad que también se le considera mortal. Otro país que ha dado mucho de qué hablar precisamente en la última semana fue Perú. ¿Qué es lo que ha pasado en Perú? Perú hace poco su congreso destituyó al que era su presidente, que era Martín Vizcarra. Fue destituido por cargos de corrupción. Precisamente su congreso determinó que ya no era factible que él siguiera en el poder y fue separado del cargo. ¿Qué después pasó? Después se instauró por parte del mismo Congreso a un presidente interino. Sin embargo, a pesar de que el Congreso determinó esta decisión, hubo un descontento bastante fuerte por parte de la ciudadanía, que al parecer no estuvieron de acuerdo con la decisión de la destitución de su presidente. Sin embargo, procedió. ¿Qué es lo que pasó después? Se instauró a un presidente interino, Manuel Merino de Lama. Él sería el presidente interino de aquí a que se reorganizaban unas nuevas elecciones y se podría retomar el camino de la democracia para elegir a su nuevo presidente formal. Sin embargo, de nuevo, como te había comentado, la ciudadanía no estuvo conforme con este cambio desde el principio, y el fin de semana se desarrollaron una serie de protestas que dejaron hasta gente herida y muerta. Y es que por parte de la policía hubo una represión gigantesca. Para aquellos que tienen Twitter y se dedicaron a ver un poquito de noticias, no dejarán mentir que hubo videos bastante fuertes de personas que se resultaban heridas, ya que la policía se comportó de una manera, podríamos decirlo, deplorable de cómo llegó a tratar a la ciudad. Amigos, tuve un par de dificultades técnicas y bueno, ya nada más para concluir el tema, precisamente me quedé en las protestas. Después de estas protestas, que fueron entre viernes y sábado, el domingo se concluyó por parte del Congreso que el presidente interino Merino iba a ser destituido por parte del Congreso, y siendo para el lunes se iba a instaurar a un nuevo presidente interino, que fue Francisco Sagasti. Este sería el nuevo presidente interino que estaría destinado a cuidar al país de aquí a que se realizaban unas nuevas elecciones democráticas para escoger de manera correcta al nuevo presidente. Aquí cabe resaltar la valentía de la ciudadanía, que pues este fin de semana arriesgaron su vida con tal de proteger a su país, poder ejercer presión social para realmente elegir a sus presidentes. Es mucho decir para un país latinoamericano, donde es común que seamos dirigidos por personas que cometen delitos y toda la población lo sabe y simplemente no queremos hacer nada. Es aplaudírselos, y es un ejemplo que yo creo que como todos en Latinoamérica deberíamos de seguir para poder dar un siguiente paso en nuestro desarrollo político y social. No cabe nada más que darles un aplauso y saber que están siendo apoyados por muchos latinoamericanos y también mexicanos. Pues bueno amigos, esto fue todo. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Recuerden, el coronavirus sigue y ahorita las temperaturas ya empiezan a bajar. Entonces pues si tienen oportunidad, vayan a sus centros de salud a ponerse la vacuna contra la influenza. Y pues ya saben, si es necesario pues no salgan de casa. Y muchísimas gracias.